Hola chicos, ¿cómo les va? Aquí estamos una vez más en otra clase. Como estamos con todas las luces prendidas, vamos ya a continuar con el tema de la libertad. La semana pasada ya arrancamos. Hoy vamos a ver si definimos qué es la libertad. La semana pasada arrancamos hablando de algunos conceptos para ir acercándonos al concepto de la libertad. Pero empezamos hablando de libre albedrío y yo les hice una pequeña encuesta. En la encuesta ya iba implícitamente lo que vamos a ver hoy día, pero vamos a ver si todos lo hicieron y vamos a ver qué es lo que ustedes fueron respondiendo. Pero lo cierto es que ya adelantamos y hablamos de libre albedrío como aquella libertad interior del hombre al no tener ataduras interiores que lo marquen o lo obliguen a hacer una cosa u otra, pues entonces decimos que tiene el libre albedrío, es decir, tiene la libertad de decidir como quiera, pero esa libertad le conlleva una responsabilidad en su obrar. Por eso hemos estado hablando también de ese concepto. Pero vamos a ver cómo definía Aristóteles, el antiguo filósofo griego, cómo definía la libertad, ¿sí? Él daba esta definición: la libertad es la elección reflexiva de lo mejor, ¿sí? Otro de los Padre Nuestros que yo les digo siempre en ética que tenemos que aprender durante este año, que son algunas definiciones como claves, ¿sí? E importantes porque nos sirven para nuestra vida. Entonces, la libertad es la elección reflexiva de lo mejor. Vamos a ir como desgranando cada uno de estos términos para ver qué significan. Vamos a arrancar por el término de elección. Cuando hablamos de elección, hablamos obviamente de una opción, de una preferencia que tenga la persona, ¿sí? Por una cosa o por otra. Si yo no tengo la posibilidad de elegir, entonces no soy libre, ¿sí? Estaría como determinado a hacer una cosa, ¿sí? Como si fuera una especie de esclavo. Un esclavo no es libre de elegir, por más ganas que tenga, está determinado a hacer algo. Entonces, si yo no tengo ningún vínculo que me impida moverme o elegir, pues digo que soy libre. Si no hay posibilidad de elegir, entonces en un preso, por ejemplo, no hay total libertad, porque un preso no tiene una libertad física, diríamos, ¿no? Ya hemos alguna vez hablado de que hay distintos tipos de libertad, por eso decíamos la semana pasada, hay una libertad interior, una libertad moral. Una persona puede estar presa, pero puede seguir pensando lo que quiera, entonces hay una libertad también interior. Pero si quiere salir al patio a tal o cual horario o ir a la heladera a buscarse una manzana, no puede porque estaría privado de esa libertad de movimiento. Por lo tanto, esta elección es una capacidad que tiene el hombre para elegir. Vamos a ir ahora al segundo término de la definición, al segundo término de la definición. La palabra reflexiva nos hace acordar a cuando decíamos que el hombre es un ser racional. La reflexión significa esto, es un análisis racional de las opciones. Yo tengo esta posibilidad, esta otra, y yo analizo con mi inteligencia, con mi razón, cuáles son esas opciones. No sé, por ejemplo, vos tenés que cruzar, hay un río, hay un canal que cruzar para poder continuar el camino. Y mis opciones son pegar un salto o cruzar por el puente que está 300 metros más allá. Yo tengo la posibilidad de analizar. Digo, bueno, si yo pudiera ir directamente porque estoy apurado en este momento, cruzar para el otro lado, es más rápido que ir hasta el puente. Pero lo cierto es que si intento saltar, lo más probable es que me caiga al agua porque no me va a dar la fuerza para llegar al otro lado del canal. Entonces lo más racional sería ir hasta el puente para cruzar y luego continuar mi camino. Ese análisis que yo hago de las opciones es la reflexión. A eso se refiere, o sea, yo no tomo una opción la primera que se me pone delante, sino que como soy un ser humano que tengo esa capacidad reflexiva, tengo posibilidades de analizarlo. Ahora bien, todas las opciones que yo finalmente elija son totalmente racionales y por lo tanto son buenas. Y no necesariamente todo lo que elijo está bien. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana está herida por el pecado y por lo tanto
tenemos un desorden en nuestras pasiones que nos hacen que muchas veces nos dejemos influir por el instinto, por el placer, por el gusto, y no necesariamente sea una opción racional lo que yo estoy eligiendo. Y por eso viene la pregunta, ¿siempre es buena la elección racional o reflexiva? Y no, por esto que acabo de decir, no siempre es buena la elección. Por lo tanto, yo tengo que tener en cuenta que está la posibilidad de que yo me equivoque en esa reflexión, y por lo tanto siempre es bueno buscar consejo. Cuando yo tengo dudas, siempre es bueno no confiarme completamente en mi propia reflexión de qué es lo mejor, sino que tengo que buscar consejos. Ya vamos a ver en un tema más adelante, dentro de un par de semanas, cuando hablemos de la conciencia, cómo la conciencia muchas veces ya me llama la atención sobre, cuidado, eso que vas a elegir no está del todo bien. Pero no nos adelantemos, ¿sí? Entonces, lo cierto es que no siempre es buena, porque la inteligencia puede no estar en la verdad, puede estar en el error, puede tener incluso una visión deformada de la verdad. Una persona que elige drogarse cree que el placer que le proporciona es el fin, es lo más importante. Entonces tiene una visión deformada de la realidad que le hace que su elección no sea reflexiva. Si reflexionara y viera cuáles son las consecuencias que trae su acción, pues no debería hacerla. Y la tercera parte de la definición, esto que dice de lo mejor, elección reflexiva de lo mejor. Ahora bien, ¿lo mejor para quién? ¿Sí? ¿Qué es lo mejor? ¿Quién dice qué es lo mejor? ¿Sí? Lo más lógico es que es lo mejor para la naturaleza humana. Es decir, ¿qué es lo mejor? Aquello que me perfecciona. Porque habíamos dicho que la perfección nos llevaba a la felicidad. Entonces, ¿qué es lo mejor para mí? Y aquello que me perfecciona, que me hace mejor persona. Eso que me hace mejor persona me va a hacer feliz. Esa perfección y esa felicidad me hacen más plenamente hombre. No todas las elecciones que hace la persona te hacen más plenamente mejor persona. Sí, más hombre, más mujer. No todo lo que elige la persona. Por lo tanto, solo aquellas cosas que me perfeccionan son las que me hacen mejor. Ahora bien, ¿estoy como determinado siempre a elegir lo que me perfecciona? Bueno, tengo que ver qué es lo que estoy eligiendo. Si yo estoy viendo si escribo con verde o escribo con azul, pues eso es indiferente, no me hace mejor o peor si yo escribo con verde o escribo con azul, ¿sí? Pero hay cosas que sí son importantes en la vida. Si elijo con quién me voy a casar, sí es una elección que tiene un peso en mi vida. Si elijo si voy a fumar o no voy a fumar, es una elección que tiene un peso porque repercute en mi salud. Entonces hay cosas buenas, hay cosas malas, hay cosas indiferentes. Esas cosas son las que inciden o no inciden en la perfección de la persona. Y tengo que ser capaz de usar toda mi inteligencia, toda mi voluntad, toda mi racionalidad para poder elegir aquellas cosas que realmente me perfeccionan o son buenas. Ahora bien, hay causas por las cuales a veces una persona puede no obrar con libertad plena. Esto que hablábamos del libre albedrío, ya decíamos en la clase anterior de que podía haber cosas que afectaran a esa decisión. Por ejemplo, una persona que tiene sus capacidades mentales disminuidas, puede ser que no sepa actuar con plena libertad, no esté actuando con plena libertad. Diríamos, una persona que está loca, encerrada en un nosocomio psiquiátrico, evidentemente esa enfermedad incide en sus facultades y no le permite actuar con voluntad plena. También, por ejemplo, un estado de inconsciencia. El ejemplo más común, el tipo que es sonámbulo. Vos te levantás, sos sonámbulo, vas y le pegás a tu mamá y tu mamá no te puede decir, sos malo, porque en realidad vos no estabas en pleno uso de tus facultades, porque inconscientemente hacías algo que no sabías. Y para que vos seas libre y responsable sobre esas cosas que estás haciendo, debes ser consciente, libre. ¿Sí? Y lo tercero que podríamos decir es la violencia irresistible, es decir, cuando alguien te obliga a hacer algo bajo una amenaza, vos no sos plenamente responsable
sobre eso que estás haciendo porque lo estás haciendo bajo amenaza. No sé, por ejemplo, que a alguien le digan vaya y haga tal cosa porque si no tenemos secuestrado a su hijo. Evidentemente vos no estás actuando con plena libertad. Todas esas cosas son las que tienen en cuenta, por ejemplo, los jueces cuando tienen que discernir y ver, por ejemplo, frente a un robo. No es lo mismo que la persona haya robado por una necesidad extrema que tenía de satisfacer su hambre o darle de comer a sus hijos o lo que sea, o aquel que roba porque piensa que el robo es un trabajo, ¿sí? Entonces todas esas cosas son las que tiene en cuenta, por ejemplo, un juez cuando tiene que juzgar cuánta responsabilidad hay en una persona respecto a un acto, ¿sí? Ahora bien, la libertad tiene determinadas características. Hay dos que yo les he puesto en el cuadernillo y les voy a agregar una tercera que es casi una consecuencia también. ¿Cuáles son estas características de la libertad? Primero que nada, la libertad es un medio, no un fin. ¿Qué significa un medio? Supónganse, si yo tengo que escribir una carta o tengo que escribir una tarea, el medio para escribir en el papel es una virome. Yo necesito la virome para poder escribir esa lección o esa tarea que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, con la libertad pasa lo mismo. La libertad no es el fin último. La libertad es un medio que yo tengo para lograr un fin, ¿sí? Para lograr la perfección tengo la libertad. Para lograr recibirme de ingeniero tengo el estudio. Entonces son medios. La libertad es un medio, no un fin. Cuando yo hago de la libertad el fin, es peligroso, porque yo pienso que puedo hacer cualquier cosa porque soy libre, ¿sí? No puedo hacer cualquier cosa porque soy libre, ¿sí? Entonces de ahí surge la segunda característica. La libertad no hace buenos los actos humanos. No porque yo lo haga con libertad, porque soy libre de hacer lo que quiera, entonces está bien lo que estoy haciendo, ¿sí? Porque entonces de esa manera puedo justificar las más terribles cosas. Por ejemplo, en la época del nazismo en Alemania, en la Segunda Guerra Mundial, ellos como país habían decidido que los judíos no eran más personas y entonces los encarcelaban, los metían presos, los metían a campo de concentración, los mataban, hacían con ellos lo que querían. ¿Por qué? Porque habían definido que ellos no eran personas. Entonces, ¿y eso cómo lo habían hecho? Y en nombre de la libertad, ellos eran libres, ellos eran un país libre y soberano, podían hacer lo que quisieran dentro de sus límites. Y encima lo exportaban porque querían seguir ampliando sus fronteras. No puede ser así. Tu libertad no hace que algo se transforme en bueno nada más que porque lo hiciste. La persona que se droga, el drogarse es malo para la persona humana. Si lo hizo con libertad y dentro de su casa, no significa que sea bueno, ¿sí? Porque siempre va a tener consecuencias sobre su persona y también sobre su entorno, porque hay gente que sufre porque esa persona está haciendo tal o cual cosa. Entonces la libertad tiene sus consecuencias, tiene sus responsabilidades, y entonces yo tengo que, no todo lo que yo hago está bien, nada más que porque lo haga libremente. Entonces, de ahí viene la tercera característica, que es la que yo les agrego, que una vez me la dijo un amigo y que tiene toda la razón. Dios no nos ha dado la libertad para que elijamos el bien o el mal. Es muy común que cuando yo les pregunto, si estuviéramos en clase, bueno, ¿qué es la libertad? Es la capacidad de elegir entre el bien o el mal. A ver, si yo elijo el mal, ¿está bien? Suponete, si tu mamá te pone un plato de comidas en la mesa de tu casa ahora en el almuerzo y vos vas y le decís, bueno, tu mamá te dio el plato de comida, vos lo dejas ahí, vos tenés dos opciones, me lo como o no me lo como y lo tiro al piso, ¿sí? Si yo lo tiro al piso, mamá me dice, qué bien, has hecho uso de tu libertad. No, te va a decir, está mal, porque yo te puse el plato de comida para que te alimentaras, no para que lo tiraras o para que jugaras o para que se lo revolearas a tu hermanito. Entonces, Dios también nos ha dado la libertad y es una gran herramienta la libertad, pero también es peligrosa porque asumo con esa libertad muchísima responsabilidad, y Dios me ha dado la libertad para que libremente elija hacer el bien y hacer lo bueno, no para hacer el mal. Ningún padre le da algo a su hijo para que haga el mal, ¿sí? Un empresario no le da un martillo a un operario para que vaya y haga un daño, sino para que vaya y trabaje. Entonces, la libertad es esa herramienta que nos ha dado Dios
una herramienta que tiene posibilidades muy grandes, pero no es absoluta. No se me ha dado la libertad para que haga lo que quiera, para que incluso haga el mal y lo elija y piense que porque lo he elegido está bien. No, la libertad se me da para hacer el bien. Muy bien, hasta aquí hemos llegado. Somos libres, hemos terminado la lección. ¿Qué vamos a hacer para la próxima semana? Hoy no les he dejado ninguna otra actividad excepto terminar las lecciones, ponerse al día y estudiar del cuadernillo todo el tema de la libertad de la persona humana, que va de la página 30 a la 33. 3 carillas y media. Fácil. Es esto que les he dicho. Les he dejado un PDF la semana pasada, otro PDF esta semana para que a ustedes les sirva como guía cuando vayan leyendo el cuadernillo, y además si quieren escucharme de nuevo me pueden escuchar la lección. ¿Y qué vamos a hacer la próxima semana? Ya les voy a avisar bien los horarios. Estén atentos al Go School, porque vamos a tener una videoconferencia en horario dentro de lo que sería nuestro módulo de clase para las consultas sobre este tema. Y luego vamos a tener una lección que van a tener que rendir, van a tener 40 minutos nada más para rendirla, con preguntas sobre este tema de la libertad. Estén atentos a Go School, estén atentos al aula virtual, porque allí yo les voy a dejar bien los horarios para que no se confundan. Pero tienen una semana para retomar el tema anterior, completarlo con el de hoy día y así hacer frente a esa próxima actividad en la próxima clase. Muchísimas gracias, sean libres, que lo demás sí importa porque somos responsables. Hasta la semana que viene.